Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Ahora que Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter, ¿qué cambios podría hacer el hombre más rico del mundo en la plataforma? Al menos 5 cuerpos de bebés abortados fueron encontrados en una caja de residuos en DC. El hallazgo desató dudas de cómo fueron abortados. El secretario de Estado, Antony Blinken, respondió a los cuestionamientos sobre qué medidas está tomando para proteger a los funcionarios estadounidenses de amenazas de muerte. En medio de desfiles y una vigilia con velas, un grupo de practicantes de Falun Dafa en Nueva York conmemoraron una apelación pacífica contra la represión religiosa en China. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Ahora que Elon Musk es dueño de Twitter, ¿qué cambios podría hacer el empresario en la plataforma? Veamos. Es muy importante que haya un escenario inclusivo para la libertad de expresión. Ahora que Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter, ¿qué cambios habrían realmente? Musk dio algunas pistas el pasado 14 de abril. Abrir el algoritmo y hacer cualquier cambio en los tweets de la gente. Si se enfatiza o se resta importancia, esa acción debe hacerse evidente. Musk dijo que así no habrá manipulación tras bambalinas. La mayoría de los algoritmos son la salsa secreta de una empresa. Scott Schober es el autor del libro Cybersecurity is Everybody's Business. Schober dice que los algoritmos son instrucciones que el programa informático utiliza para clasificar el contenido de su feed. Schober dice que podrían haber inconvenientes en hacer eso público. Otros gigantes de las redes sociales pueden mirar rápidamente eso y tratar de explotar la copia de ese mismo tipo de algoritmo para su beneficio, y podría romper la competencia. Musk dijo que el código podría publicarse en GitHub, donde la gente podría ver el código, comentarlo y sugerir cambios. ¿Por qué algunas personas llegan al 5% y otras al 50% de la audiencia? Jeff Brain es el director general de la plataforma social CloudHub. Brain dice que el algoritmo debería ser abierto y que su propia plataforma no utiliza un algoritmo. Musk también mencionó la opción de editar los tweets. Solo se tuvo la opción de editar por un periodo corto de tiempo. De esa forma, habrá menos personas retuiteando tweets antes de que se hayan modificado. Tal vez una ventana de 62 segundos en la que si posteaste algo y luego lo miras y dices, oh no, tengo este error tipográfico aquí, ¿qué hago? Jeremy Naff es el fundador de Spartan Media. Naff dice que esto también evita que la gente cambie la historia. Y finalmente, otra prioridad es eliminar los bots de spam y de estafa y los ejércitos de bots que hay en Twitter. Los bots de spam son programas informáticos que publican en Twitter haciéndose pasar por personas reales. Jeremy Naff, fundador de Spartan Media, dice que Twitter no ha hecho un buen trabajo para destruirlos. Combatir los bots de spam es un proceso increíblemente difícil. Lo que hay que hacer es básicamente aprovechar la Big Data y la inteligencia artificial para evaluar lo que están haciendo. Musk ya tiene un equipo en su lugar. Ellos ya tienen los antecedentes. Están utilizando ampliamente la inteligencia artificial en SpaceX y Tesla. Twitter anunció que el acuerdo era definitivo el lunes por la tarde. Hace varias semanas, 2 activistas pro vida interceptaron una caja de residuos médicos de una clínica de abortos en DC. En su interior encontraron los cuerpos de 5 bebés abortados con un desarrollo gestacional avanzado. Existe la preocupación de que los abortos pudieron haber violado la ley federal, pero a pesar de las repetidas peticiones de una investigación, no se ha iniciado ninguna. Esta noche, Grace Coulter de NTD nos trae un informe especial sobre la historia. Pasaron más de 3 semanas desde que se recuperaron los cuerpos completamente formados de 5 bebés abortados en un centro de abortos de DC. Los bebés habían llegado a término y probablemente eran viables fuera del útero. Los activistas pro vida, junto a cerca de 70 legisladores republicanos, han pedido a las autoridades estatales y federales que investiguen si los abortos violaron la ley federal, pero hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida. El aborto tardío es legal en DC. Sin embargo, los activistas pro vida y los médicos expertos plantean la preocupación de que algunos de estos abortos pudieron haberse realizado durante o después del parto, cuando los bebés estaban vivos. Esta valoración se basa en el tamaño de los fetos y en el tipo de lesiones que presentan sus cuerpos.
De ser cierto, esto violaría la ley de aborto por nacimiento parcial y la ley de protección de bebés nacidos vivos. Según estas leyes, matar a los bebés vivos en el momento del parto y no proporcionar atención vital a los bebés nacidos después de abortos fallidos es ilegal. Los grupos pro vida instaron a las autoridades a realizar autopsias a los cuerpos e investigar cómo se realizaron los abortos. Pero el subdirector ejecutivo de la policía de DC se negó e insistió en que todos los abortos se realizaron legalmente. Lo que hemos visto ahora es que esos fetos fueron abortados de acuerdo con la ley de DC, así que no estamos investigando esta incidencia en ese sentido. No parece que haya nada de naturaleza criminal en este momento. Sin embargo, esto plantea cuestionamientos sobre cómo las autoridades pueden estar tan seguras de que no hubo nada criminal sin una investigación. A continuación, analizaremos más de cerca por qué existe la preocupación de que se pudo haber violado la ley federal. La organización provida Life Action habló con varios médicos que analizaron las lesiones de los 5 cuerpos. Uno de los fetos femeninos, su imagen se ve borrosa en la pantalla, tiene el ojo derecho abierto. Y aunque la mayor parte de su cuerpo está intacto, hay daños significativos en la parte superior y posterior de su cabeza. La doctora Kendra Cole, neonatóloga, dijo a Life Action: este bebé parece tener entre 28 y 30 semanas de edad gestacional, con evidencia de laceraciones profundas en la parte posterior del cuello que presumiblemente se correlaciona con el método de aborto utilizado para terminar con su vida. Aquí hay una ilustración de cómo se lleva a cabo un aborto de nacimiento parcial, también conocido como dilatación y extracción. Después de dilatar el cuello uterino de la mujer, se extrae el feto vivo con los pies por delante hasta que solo queda la cabeza dentro. A continuación se utilizan unas tijeras u otro instrumento afilado para perforar la cabeza. A continuación se comprime el cráneo para que pueda pasar por el cuello uterino. La compresión se realiza mediante la incisión y succión del cerebro o mediante el uso de forceps. Este es el método que los activistas especulan que podría haberse utilizado para acabar con la vida de este bebé. Otro de los fetos recuperados en la clínica de DC estaba completamente intacto y aún dentro de su saco amniótico, lo que plantea dudas sobre cómo fue asesinado. Se calcula que este feto estaba entre el segundo y tercer trimestre de embarazo. La doctora Kathy Oldman, una exabortista, dijo a Life Action: se pudo haber utilizado un método de inducción para el aborto, a menos que este bebé haya sido inyectado con una droga diseñada para matar antes del aborto, es muy posible que haya nacido vivo y luego se le haya dejado morir. Si este último fuera el caso, se violaría la ley de protección de los niños nacidos vivos. Para aumentar la preocupación de los activistas pro vida de que este pueda ser el caso, hay un vídeo encubierto del abortista que opera la clínica de DC, donde supuestamente se abortaron los bebés. En 2013, Life Action grabó al abortista llamado Dr. Cesare Santangelo diciendo que dejaría morir a un niño abortado si sobrevivía fuera de su madre después de un aborto fallido. Observe. Let's say you went into labor, the membrane's ruptured, and you delivered before we got to the termination part of the procedure here. Then we would do things, we would not help it. Okay. Whereas if you were in a hospital in Virginia, let's say, and you went into labor and you went to the hospital, and then they saw you deliver, they would do everything possible to help that fetus survive. Okay, but you won't. We wouldn't. Okay. Ese era el médico hablando con una investigadora encubierta. Ahora bien, es posible que todos estos abortos se hayan realizado legalmente de acuerdo con la ley federal. Pero la cuestión es que no se está investigando. Hablé con Christina Bennett, corresponsal de noticias de Life Action. Ella me dijo que cuando se trata de instalaciones de aborto hay una amplia falta de supervisión. Dice que esto pone en riesgo a la mayoría de los bebés y mujeres. Dependiendo del estado en el que se encuentre, algunos estados ni siquiera informan cuando hay un aborto fallido. Algunos estados ni siquiera informan de los abortos de nacimiento parcial, o algunos estados no informan de las complicaciones de abortos. He oído muchas historias aquí en mi estado en las que mujeres han ido a la clínica de abortos y luego salen y van al hospital de Yale o a otros hospitales más tarde, porque tuvieron un aborto fallido y necesitan atención de emergencia. Y no hay mucha justicia para ellas. De hecho, voy a trabajar con una mujer en breve y grabaré su historia porque tuvo una experiencia de aborto fallido aquí, que le hizo perder su fertilidad. Y trató de demandar, pero no pudo. Ella es una joven en sus 20s e imagina, intenta demandar a Planned Parenthood.
Esa es una organización multimillonaria que tiene mucho poder. Y entonces es muy difícil. No siempre se les hace responsables. De hecho, en Connecticut, mi estado, las clínicas de aborto son menos inspeccionadas de lo que se inspecciona a los salones de uñas. E incluso, si vemos el caso de Kermit Gotts, el médico abortista que ahora está en la cárcel cumpliendo cadena perpetua, no fue hasta que empezó a vender medicamentos recetados ilegalmente en su clínica que lo encontraron. Y por eso hay que pensar que si estaban dispuestos a mirar para otro lado, ahora, ¿con cuántos médicos abortistas están mirando para otro lado? En todo el país hay mujeres que hablan de procedimientos de aborto que salieron mal, de mala praxis en los centros de aborto y de casos en los que sienten que fueron forzadas por los proveedores de servicios de aborto a abortar después de cambiar de opinión. Pero sus voces no suelen ser escuchadas y con demasiada frecuencia no se toman medidas contra el lugar. La mayoría de las veces, solo gracias a la labor de los activistas pro vida, estas cosas salen a la luz pública. Como mencionó Cristina, el exabortista y asesino convicto Kermit Gosnell se salió con la suya durante años antes de ser finalmente clausurado y llevado a juicio en Pensilvania. Gosnell fue condenado en 2013 por los asesinatos de 3 bebés nacidos vivos durante un aborto inducido y por homicidio involuntario por la muerte de una mujer que falleció durante un aborto. Se presentaron docenas de acusaciones similares contra Gosnell, pero no hubo suficientes pruebas para condenarlo. Un gran jurado informó que los funcionarios estatales no visitaron ni inspeccionaron las prácticas de Gosnell durante casi 2 décadas. Además, el jurado declaró que varios departamentos gubernamentales y hospitales eran conscientes de la mala praxis y los procedimientos ilegales llevados a cabo por Gosnell, pero aún así no se hizo nada. Incluso cuando Gosnell fue acusado, su caso prácticamente no recibió atención nacional. Solo después que Kirsten Powers criticó a los medios de comunicación en una columna del USA Today por no informar sobre el juicio, el caso llegó a los titulares nacionales. Un gran jurado que investigó los fallos de supervisión del Estado llegó a esta conclusión. Escribieron: la inercia burocrática no es precisamente una noticia, lo entendemos, pero creemos que esto fue algo más. Creemos que la razón por la que nadie actuó es porque las mujeres en cuestión eran pobres y de color, porque las víctimas eran bebés sin identidad y porque el tema era el fútbol político del aborto. ¿Podría ser que la razón por la que no se investigan las muertes de los 5 bebés de DC sea por la naturaleza extremadamente polarizada y controvertida del aborto? Quizás. Tal y como están las cosas, la alcaldesa de DC y las autoridades se niegan a dar respuestas. En última instancia, el caso Gosnell impulsó una mayor supervisión gubernamental de los centros de aborto en Pensilvania. Los activistas pro vida esperan que los 5 bebés de DC puedan impulsar el mismo tipo de cambio en todo el país. Dicen que no dejarán de pedir una investigación hasta que haya justicia para los 5. Grace Coulter, NTD Noticias. Un exentrenador de fútbol americano fue despedido por el distrito escolar porque se negó a dejar de rezar en el campo y ayer su caso fue llevado ante la Corte Suprema. El resultado tiene amplias implicaciones en la separación de la Iglesia y el Estado. Tenemos la historia. Un entrenador que realiza la señal de la cruz antes de un partido, un profesor de matemáticas que lee la Biblia antes de que suene la campana y un entrenador que organiza a un grupo cristiano después de la escuela. Estos fueron todos los escenarios hipotéticos planteados por los jueces de la Corte Suprema durante los argumentos de inicio del lunes en el juicio Kennedy contra el distrito escolar de Bremerton. La Corte debe decidir si el exentrenador de fútbol de la escuela secundaria tenía derecho a arrodillarse y dirigir las oraciones después del juego en una línea de 50 yardas. La cuestión es si, como empleado público, las acciones de Kennedy equivalen a un discurso gubernamental que puede ser regulado según los precedentes de la Corte Suprema o a un acto privado separado de sus deberes oficiales que la primera enmienda protege. El juez Samuel Alito sugirió que el distrito escolar despidió a Kennedy específicamente por su discurso religioso. Suppose that everything about this case is exactly the same as it was in reality, with this one difference. When Coach Kennedy went out to the center of the field on these 2 occasions, all he did was to wave a Ukrainian flag. Would you have fired him? El distrito escolar dice que la oración de Kennedy podría presionar a los estudiantes a hacer lo mismo y poner al propio distrito en riesgo de demandas. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión antes de su receso de verano.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que los funcionarios estadounidenses, tanto antiguos como actuales, están bajo constante amenaza. El martes, Blinken respondió a las preguntas de la Comisión del Senado sobre qué se está haciendo para proteger a los funcionarios estadounidenses. Tenemos la historia. El senador Ted Cruz comenzó preguntando al secretario de Estado Antony Blinken sobre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o IRGC, que es una rama de las Fuerzas Armadas de Irán. Is it true that the IRGC is actively trying to murder former senior officials of the United States? I'm not sure what I can say in an open setting, but let me say generically that there is an ongoing threat against American officials, both present and past. Cruz dijo entonces que ha habido múltiples informes públicos de que Estados Unidos pidió a Irán que se comprometa a no asesinar a un exsecretario de Estado y ellos se negaron. Luego Cruz presionó a Blinken sobre esta misma cuestión. Did you ask them stop trying to murder the former Secretary of State, and did they sit there and tell you, no, we're going to keep trying to murder him? One of the strong messages we send to them is they need to stop targeting our people, period. And here are the facts, as I mentioned a few minutes ago. But did they tell you no? Again, I'm not going to characterize what they said. They know what they would need to do to address this problem. Blinken dijo que la amenaza contra los funcionarios estadounidenses aumentó desde que Estados Unidos salió del acuerdo nuclear iraní y designó al IRGC como organización terrorista extranjera. El fiscal general Merrick Garland dice que no permitirá ninguna interferencia en la investigación del Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente Hunter Biden. Tenemos más información. En una audiencia del comité este martes, el senador Bill Hagerty preguntó al fiscal general Merrick Garland si se le está informando sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre Hunter Biden. Garland dice que la investigación la dirige y supervisa el fiscal del distrito de Delaware. Él está a cargo de esa investigación. No habrá interferencias políticas o de ningún tipo. Hagerty señaló que la Casa Blanca dice que el presidente está seguro de que su hijo no hizo nada indebido. El senador preguntó a Garland cómo puede el pueblo estadounidense confiar en que el gobierno de Biden está llevando a cabo una investigación seria. Porque pusimos la investigación en manos de una persona asignada por Trump. Y porque me tienen a mí como fiscal general que está comprometido con la independencia del Departamento de Justicia de cualquier influencia de la Casa Blanca y de los asuntos penales. Hunter Biden reveló por primera vez la investigación a finales de 2020, afirmando que los fiscales estaban investigando sus asuntos fiscales. Después del corte le traemos un análisis sobre los impuestos que deberá pagar Disney. Esto y más en NTD en español. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el viernes que Disney pagará más impuestos. El gobernador promulgó una ley que disuelve el estatus especial de Disney World, un estatus que permitía a la compañía operar en la región que rodea sus parques temáticos en el área de Orlando como un gobierno independiente.
pero ahora algunos dicen que serán los residentes del estado los que pagarán la cuenta. Estefanía Cox de NTD habló con el experto en impuestos, Julio González, para saber más. Julio González, director de Engineer Tax Services, gracias por acompañarnos. Un gusto. Los detalles más sutiles de la disolución del distrito para mejorar Reedy Creek aún no se dan a conocer, pero basándonos en lo que sabemos hasta ahora, Disney tendrá que pagar más impuestos, tal como lo ha dicho el gobernador. No hay duda de que tienen que pagar varios millones de dólares más en impuestos, un gran costo para ellos debido a su actitud y política. Si los costos de Disney suben, como lo menciona, ¿piensa que Disney podría dejar el estado? No creo que haya posibilidad. Acaban de gastar la mano que los alimentaba con trigo. Florida acaba de darle $500 millones en incentivos fiscales para trasladar empleados de California a Florida. Por lo tanto, esos tendrían incentivos de devolución. Así que no hay ninguna posibilidad de que se muden de regreso. Lo sé, hay un montón de estados que hablan sobre intentar llevarse a Disney, pero tienes la infraestructura aquí, tienes la base de empleados aquí, y en última instancia tienes todos estos incentivos para que Florida crezca, y tienes bajos impuestos estatales aquí, así que en última instancia no creo que sea viable en absoluto. ¿Piensa que esta decisión podría afectar a los contribuyentes del condado de Orange y del condado de Osceola? Sé que los medios de comunicación dicen eso, pero no hay ninguna posibilidad. Incluso el gobernador DeSantis dijo que si hay algún aumento de impuestos, iría a la corporación Disney y no a los ciudadanos estadounidenses. Así que sé que los medios hablan de eso y de una asistencia de Florida, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso ocurra. No creo que vayan a aumentar los impuestos a la propiedad de Disney, a menos que Disney y DeSantis se encuentren a puertas cerradas y terminen negociando algo mejor, lo cual es probable. Estoy seguro de que esto será lo correcto, a puerta cerrada. Entonces, ¿cómo anticipa que esto se desarrollará políticamente para el gobernador? ¿Valdrá la pena la recompensa? Yo creo que sí. Creo que está demostrado que ninguna corporación es más grande que el gobierno estatal, y tal vez en lugar de esto, creo que le saldrá bien al gobernador DeSantis. Y espero que otros estados se den cuenta de que ninguna corporación vale estos incentivos fiscales cuando le cuesta a la gente del estado en términos de impuestos. En última instancia, las corporaciones pueden realmente costar el valor de las acciones de sus empresas, y los inversores y los empleados cuando sobrepasan sus límites, cuando se trata de puntos de vista políticos, especialmente cuando se trata del escenario federal. Y creo que empezaremos a ver que las corporaciones retroceden, dan un paso atrás y probablemente aprenden de esto. Como las grandes ligas de béisbol aprendieron al involucrarse en política y mover el juego de las estrellas. Y creo que todo esto tiene un efecto, pero creo que ese efecto será positivo para las corporaciones en el futuro. Julio González, director general de Engineer Tax Services, gracias. Gracias. A medida que más testigos siguen subiendo al estrado en el juicio de Johnny Depp, muchos se preguntan qué probabilidad hay de que Depp o Amber Heard ganen en la corte. Hablamos con un abogado para tener un análisis del caso. Dos individuos que son profesionales, son de los mejores del mundo en hacer eso. René Camilli, abogado de Camilli & Capo, explicó que hay dos elementos principales que el equipo legal de Johnny Depp debe manejar. He aquí con lo que estamos tratando. Al menos en este punto de la discusión es que Johnny Depp tiene que demostrar que nunca cometió abuso doméstico contra Amber Heard. Y ese será su obstáculo. Y si él puede hacer eso, de alguna manera, él puede conseguirlo y demostrar que ese es el caso. Entonces, en ese punto entraríamos en los daños. Es entonces cuando se determinaría cuánto le costó a Johnny Depp financieramente el haber sido difamado. Camilli también mencionó que es muy poco probable que Depp gane su demanda y aún menos probable que Heard gane su contrademanda. Lo que hace que este caso sea aún más interesante es que los elementos de evidencia más importantes son los testigos. Los propios testigos aquí son profesionales que pretenden ser lo que quieren ser. Dijo que los testigos suelen estar nerviosos y ese no fue el caso con Depp. Estamos hablando de dos individuos que fueron capaces de convencer al mundo de ser sirenas, mafiosos y piratas. Así que creo que eso va a jugar un papel importante en esto y lo hace muy interesante. Puede que finalmente no averigüemos quién es el que en realidad estaba difamando al otro. Pero creo que al final de esto vamos a averiguar tal vez quién era el mejor actor. Amber Heard todavía tiene que subir al estrado.
Cuba emitió nuevas regulaciones para el uso de criptomonedas en la isla comunista, pero un experto dice que esta medida es en respuesta a un posible aumento de sanciones. El Banco Central de Cuba emitió el martes regulaciones para los proveedores de servicios de criptodivisas, una medida que, según los expertos, podría ayudar a la isla comunista a eludir las sanciones de Estados Unidos. El embargo comercial de Estados Unidos, que tiene ya décadas, impide a los cubanos acceder a los sistemas de pago internacionales y a los mercados financieros convencionales. Las criptomonedas, que están descentralizadas, permiten realizar operaciones financieras anónimas y más eficientes, por lo que se consideran cada vez más una forma de superar esos obstáculos. Cuba las aprobó para su uso personal el año pasado y el martes entró en vigor una nueva normativa, pero es difícil saber cómo influirán en el futuro de la isla caribeña, según explica el execonomista del Banco Central de Cuba, Pavel Vidal. Lo que tenemos hasta ahora es un nuevo marco legal más amigable para el uso de criptomonedas en Cuba, pero no sabremos exactamente quién va a utilizar este nuevo marco legal. ¿Qué tipo de servicios van a ofrecer estos nuevos actores y quiénes van a ser los destinatarios de estas operaciones? Vidal también dice que esta medida es en respuesta ante un posible aumento de las sanciones por parte de Estados Unidos. En caso de que Estados Unidos intente escalar las sanciones financieras contra la economía cubana, creo que se están preparando para ese escenario en caso de que suceda. El año pasado, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, pero Vidal no cree que Cuba siga su ejemplo. No creo que Cuba vaya a cambiar a un sistema monetario que se va a basar todo en criptomonedas. Creo que lo van a utilizar como una alternativa, pero solo para operaciones internacionales. El martes, el Banco Central cubano dijo que consideraría la legalidad, el interés socioeconómico y las características del proyecto antes de conceder una licencia. Esas licencias tendrán inicialmente una validez de 1 año. En medio de la invasión rusa a Ucrania, el FBI afirma que Estados Unidos se enfrenta a un nivel de espionaje sin precedentes por parte de Beijing. En una entrevista con CBS 60 Minutes el domingo, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que la escala actual de las amenazas de espionaje y ciberseguridad de Beijing no tienen precedentes en la historia. También señaló que China tiene un programa de hackeo más grande que el de todas las demás naciones importantes juntas. Han robado más datos personales y corporativos de los estadounidenses que todas las naciones juntas. Wray dijo que el FBI está abriendo una nueva investigación de contrainteligencia de China aproximadamente cada 12 horas y hay más de 2.000 casos activos. El director de la CIA, William Burns, también advirtió de la amenaza única de Beijing. Un socio silencioso en la agresión de Putin, la China de Xi Jinping, es nuestro mayor desafío, en muchos sentidos la prueba más profunda a la que se ha enfrentado la CIA. Burns identificó a China como el mayor desafío geopolítico del siglo XXI. En los últimos años, Beijing ha hackeado al menos 150 empresas estadounidenses para robar secretos. Está intentando aumentar su arsenal nuclear a 100 ojivas. Ha detenido a 1 millón de sus propios ciudadanos simplemente por ser musulmanes y ha arrestado a miles más en Hong Kong por apoyar pacíficamente la democracia. Mientras tanto, varios senadores estadounidenses están presionando para que el Departamento de Justicia restablezca un programa de la era Trump conocido como Iniciativa China para luchar contra el espionaje de Beijing. Durante el fin de semana pasado, los habitantes de la ciudad de Nueva York conmemoraron el aniversario de un llamado pacífico contra la represión de Falun Dafa en China. Los eventos incluyeron desfiles, bandas de música y una vigilia con velas. Arián Pastar de NTD estuvo en el lugar. Hace exactamente 23 años, miles de practicantes de Falun Dafa en China se pronunciaron sobre las primeras etapas de la represión contra Falun Dafa, también conocido como Falun Gong. Más tarde, el Partido Comunista Chino comenzó la persecución total a Falun Dafa. Desde entonces, los practicantes de todo el mundo se reúnen anualmente para concientizar sobre la actual persecución a esta disciplina milenaria. Una banda de música, pancartas con lemas e incluso dragones. El desfile del sábado en el barrio chino de Nueva York, en Queens, tenía todo eso. La gente conmemoraba el 23º aniversario del 25 de abril de 1999. Fue entonces cuando miles de personas en China hicieron un llamado contra el encarcelamiento de los practicantes de Falun Dafa.
La organizadora del desfile del sábado explicó por qué el Partido Comunista Chino persigue a los practicantes de Falun Dafa. En China tienes que creer en el denominado comunismo y no se permite ninguna otra religión. Añadió que ve un cambio en la comunidad después de organizar este tipo de eventos durante un largo periodo de tiempo. Un ejemplo de este cambio es uno de los oradores que no practica Falun Dafa. Yo era un gran defensor del PSC en el pasado y en parte gracias a lo que hace la comunidad de Falun Dafa aquí en Occidente pude ver la verdad y por eso estoy aquí. Antes de la persecución, Falun Dafa se estuvo enseñando durante casi una década en China y aproximadamente 100 millones de personas disfrutaron de sus beneficios. Me aporta mucha armonía porque como practicante te centras en la verdad, la compasión y la tolerancia, y tratas a los demás de esa manera, así que te esfuerzas por tener buenos pensamientos y cuidar de los demás. Después de los eventos en Queens, los simpatizantes hicieron una vigilia con velas en Manhattan, sosteniendo flores de loto brillantes frente a la embajada china. Los dejo con Julián Bertone, quien nos trae un informe especial sobre China. Ciertos días del año tienen un significado especial. A veces marcan aniversarios u otros acontecimientos importantes. A continuación, un residente de Filadelfia nos cuenta por qué una experiencia que tuvo en China hace más de 20 años hace que el 25 de abril sea una fecha especial para él. William Huang es ingeniero electricista en Filadelfia. Para él, el 25 de abril marca un acontecimiento histórico en China del que fue testigo hace más de 20 años. Over 10,000 peaceful Falun Gong practitioners quietly stand there to appeal to the brutal or evil Chinese Communist Party's governments. They need, a really big courage to do that. Fue la mayor manifestación en China desde la masacre de la Plaza Tiananmen en 1989, y lo que ocurrió durante dicha masacre tuvo un efecto escalofriante en la ya limitada libertad de expresión de China. Especially after the 1989 Tiananmen massacre, people, in China, they are afraid to express freely. Una noche de 1989, el Partido Comunista Chino envió tanques a la Plaza Tiananmen de Beijing y el ejército disparó contra una multitud de estudiantes desarmados que protestaban pidiendo democracia y un mejor acceso a la educación. Esta masacre silenció a muchos, dejándolos temerosos de hablar por miedo a las represalias. There's a lot of bad things happen if people want to express themselves freely. Estas personas eran practicantes de Falun Gong, una disciplina de meditación espiritual que se hizo popular en China en los años 90. Falun Gong practitioners follow the principle of truthfulness, compassion, and forbearance. En ese entonces, al menos 70 millones de personas practicaban Falun Gong en China. Every park in the early morning you can see Falun Gong practitioners practice there. It's so popular. Pero el régimen chino no tardó en endurecer la vigilancia sobre la disciplina espiritual, y la presión se intensificó en 1999, cuando llegó la noticia de que las autoridades habían detenido a más de 40 practicantes en Tianjin, una ciudad vecina de Beijing. Huang contó que la historia le impactó. No podía creer que meditar y mejorar el carácter moral pudiera ser visto como algo malo, y señaló que como las personas arrestadas tenían las mismas creencias que él, arresting them is equal to arresting me. So I think from the responsibility, I think I have to stand up to speak out for them. This is my moral responsibility. This is my feeling at that time. Por aquel entonces, Huang era estudiante de la Universidad de Tsinghua, una universidad de alto nivel, considerada la Harvard de China. I felt afraid at that time because that's possible, they will use a violent way to deal with us. Based on the history of Chinese Communist Party, they did a lot of violent things towards its people. Pero dijo que tuvo un sentido de responsabilidad. To stand up, to say the truth of Falun, to tell the truth of Falun Gong to the central governments. Así que fue a Beijing para unirse a la protesta pacífica del 25 de abril de 1999. Contó que durante todo el día más de 10.000 personas se mantuvieron juntas en silencio, esperando novedades de la reunión entre representantes del grupo de practicantes de Falun Gong con el entonces primer ministro de China. I just feel the most impressive thing is very peaceful.
It's very peaceful environments and the people are peaceful, no shouting, no slogan. Until at night about maybe 8 or 9 p.m., we heard that the Falun Gong practitioner arrested in Tianjin already released. So we just determined to leave immediately. Lo que no sabía Juan es que 3 meses después de la manifestación, su vida caería en picada. En julio, el Partido Comunista Chino lanzó una campaña de supresión a nivel nacional contra Falun Gong. Since then, all the state media broadcast the content demonizing Falun Gong 24 hours a day and 7 days a week. Juan fue expulsado de la universidad mientras trabajaba en su doctorado. The school didn't allow us to continue the study anymore because we continue to practice Falun Gong. Además, la policía arrestaba a los practicantes en todo el país y los enviaba a la cárcel, algo que también le ocurrió a Juan. A la edad de 25 años pasó de ser un estudiante de élite con una carrera prometedora a ser un preso de conciencia por sus creencias. En cuanto a su carrera universitaria, Juan se especializó en el manejo de instrumentos de precisión, pero dentro de la cárcel, we were forced to do slave labor every day. At least 16 hours a day. We were forced to make such toys, like Spider-Man toys. El trabajo esclavo también incluía hacer luces navideñas y pelar pistachos. The guard told us the nuts were imported from United States. Then we were forced to open the nuts of open the shelf of the nuts. Afterwards, the nuts will be exported back to United States. Contó que el ambiente para el procesamiento de alimentos era muy insalubre. Over 20 inmates were kept in a small room. Everything happened there, eating, sleeping, using toilets. Everything happened in that small environment. That environment is very dirty, but we were forced to process food there. That's unbelievable. Y más allá del trabajo esclavo, I experienced a lot of different tortures, abuses. They forced me to kneel down before other hundreds of inmates. And I was handcuffed from my back. They used over 10 high-voltage electric batons to shock at me at the same time. They want to force me to denounce my belief in Falun Gong. Y durante todo un mes, they didn't allow me to go to sleep at all. That's very, very horrible experience. They assigned over 11 other inmates to watch me closely every day. Every moment, I would say. Los reclusos lo vigilaban llevando un cuaderno en la mano. They record every movement I did. They record every word I said during that time. Y todas esas anotaciones eran reportadas a los guardias de la prisión. At that time, even I can go to sleep when I stood there, but I was immediately waken up by other inmates who were assigned to watch me. That's very horrible. I almost mentally collapsed. Pero señaló que a pesar de estar al borde del colapso físico, I still believe in Falun Gong. I still feel the strong belief inside myself. It's the belief that supported me to go through that tribulation. Después de soportar 5 años en una cárcel china, el momento más duro llegó en el año 2008, durante las vacaciones del Año Nuevo Chino. I met my parents and my sister. That is very special moment for me because I know, I will leave that country and very likely I will not have a chance to meet them again. That's a very hard decision. Y sus temores finalmente se hicieron realidad. My parents passed away about 10 years ago, so I never have a chance to see them again. Because I spoke up of the persecution in the United States, I cannot go back to China. I cannot see them off. That's a very sad story. Y llegando a la actualidad, Juan vive en Estados Unidos desde hace más de una década. Mirando hacia atrás, I'm a part of the April 25th appeal. Y cada año alrededor de esta fecha, como otros practicantes de Falun Gong en el extranjero, hace algo para recordar el acontecimiento. Here I will give a speech talking about my experience.
Huang también reparte folletos y habla con las personas para concienciar sobre la persecución. Dice que es un día muy especial para él. ¿Ganará el Partido Comunista Chino influencia sobre Twitter a través de Musk? NTD habló con expertos para desglosar el tema. Definitivamente hay argumentos de ambos lados, y los que dicen que Beijing puede ganar influencia sobre Twitter señalan el negocio de Tesla de Musk en China. China es uno de los mayores mercados para Tesla. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se preguntó en Twitter, ¿el gobierno chino acaba de ganar un poco de influencia sobre la Plaza del Pueblo? Y la Plaza del Pueblo es Twitter. Anat Alonbeck, profesora de Derecho de la Universidad de Case Western Reserve, dice que definitivamente hay preocupaciones. Well, I think he's definitely in a spot where he has a conflict of interest. I think he's very vulnerable. Whether he's compromised or not, time will tell. But we do know that he has a lot of skin in the game, as we say in China. Pero el experto en China, David Chang, sostiene que los negocios de Musk en China no afectarán a Twitter. I think the Twitter issue and his China business is two separate issues that's essentially being conflated into one. I think his Twitter acquisition is a real opportunity for him to show that he is for free speech. When it's a free speech platform, you're going up against the very core of the principles of communism, which is censorship, which is not allowing people to talk. El hecho de que Musk parezca ir en contra del principio central del comunismo significa que no dejará que Beijing influya en Twitter. Alonbeck sugiere que esperemos y veamos. I'm not only going to take a look at his words. Let's take a look at his actions, and time will tell. Let's take a look at his actions and see. I think that actions speak louder than words. Jeff Bezos se retractó de su pregunta sobre si el Twitter de Musk estará influenciado por China. Escribió en Twitter, mi propia respuesta a esta pregunta es probablemente no. El resultado más probable en este sentido es la complejidad en China para Tesla, en lugar de la censura en Twitter. Musk es extremadamente bueno en el manejo de este tipo de complejidades. Tesla tiene 33 tiendas en toda China y una gigafábrica en Shanghai. Esa instalación reanudó su trabajo hace apenas unos días después de una parada de operaciones de más de 20 días por el cierre de la ciudad. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.